Hola chicos, ¿qué tal estamos? Vamos a dar paso ya al último gran bloque de esta óptica geométrica, quizás el más importante, que serían las lentes. Veamos, una lente en realidad es la suma de dos dioptrios. Imaginemos, ¿no? Que tenemos así, tendríamos una superficie de un material n de índice de refracción n distintos aquí en medio, y a la izquierda y a la derecha tendríamos un segundo material, normalmente el aire. ¿De acuerdo? En esto consiste una lente. Entonces, observamos en realidad es un dioptrio número 1 entre el primer índice, que sería el primer medio, que sería el aire, y el segundo, que sería el vidrio del que esté formada nuestra lente. Y luego nuevamente tendríamos otro dioptrio, que sería este. Este sería el dioptrio número 1 y este el dioptrio número 2, que tendríamos encerrado, pues el índice de refracción sería el primero de los medios y el aire sería el segundo de los medios. Es muy importante tener en cuenta que existen de forma general dos tipos de lente. Por un lado tenemos las lentes convergentes. Se llaman así porque hace que los rayos converjan, es decir, que nosotros tenemos los rayos. La lente convergente se representa así, ¿de acuerdo? Con una línea y dos flechitas hacia adentro. Entonces, la lente convergente lo que hace es que los rayos converjan, apunten hacia un punto central. Además, tal y como está indicado, este punto sería el foco imagen. El objeto lo tendríamos en el infinito, puesto que los rayos llegan paralelos, y la imagen de ese infinito se forma en este punto, que es el foco imagen. Pues bien, las lentes convergentes son siempre más gruesas por el centro que por los extremos. Tenemos tres tipos de lentes convergentes. Por un lado, esta, que se llamaría biconvexa. Por otro lado, esta, que sería plano convexa. Biconvexa porque las dos caras son convexas, vistas desde fuera. Plano convexa porque una es plana y la otra es convexa. En realidad esto es simétrico, te da igual cuál sea la primera y cuál sea la segunda cara. Y por otro lado, menisco convergente. Una menisco convergente, pues tendríamos dos caras, ¿vale? Más ancha por la izquierda que por la derecha. Se llama menisco porque forma un menisco. Por otra parte tenemos las lentes divergentes. Estas son las que lo que hacen es que la luz diverja. Se representan con una flecha, con una línea, pero en este caso las flechas abiertas hacia afuera, y aquí los rayos, una vez que han pasado la lente, lo que hace es que divergen. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí el foco imagen lo tendremos a la izquierda de la lente. Las convergentes a la derecha, en las divergentes a la izquierda. Que sepáis ya, pues que la gente que tiene miopía se utiliza para corregir la miopía una lente divergente, mientras que la gente que tiene hipermetropía se utiliza una lente convergente. En el caso de las lentes divergentes son más anchas por los extremos que por el centro, por eso se hace este simbolito. Y tendríamos, pues si esa era la biconvexa, esta es la bicóncava, la planocóncava y la menisco divergente. Antes no puse el nombre, esta era la menisco convergente. También hay que le llama convexocóncava. La menisco divergente pues sería también con forma de menisco, pero más ancha por los lados que por el centro. Sería algo así. ¿Vale? Un radio de curvatura menor aquí, un radio de curvatura mayor allí. Estos son exageradas, ¿vale? Menisco divergente. En realidad, aunque hagamos este tipo de dibujos en algún caso para saber exactamente qué tipo de lente es, nuestros grandes grupos van a ser convergente o divergente.
Y de hecho, aunque lo hagamos así, vamos a estar trabajando con lentes planas. ¿Qué significa eso que sea una lente plana? Aquí tendríamos nuestro vértice del dióptrio número 1, nuestro vértice del dióptrio número 2. En el caso de una lente plana, estos dos dióptrios se confunden en el mismo, ¿vale? Nosotros tendríamos el vértice, sería el punto, si este es el eje óptico, sería el punto en el que el eje óptico corta con la lente, ¿vale? Se confunden ambas superficies, ambos dióptrios. Con lo cual, pues el que hagamos este dibujo en algún caso solamente es para tener una idea de para dónde van los radios de curvatura y por lo tanto si el centro de este radio de curvatura estaría a la derecha o a la izquierda para tener en cuenta los signos, ¿vale? Nunca, aunque hagamos este esquema, nuestras lentes van a ser siempre así, planas. Vamos a encontrar la ecuación de una lente plana. Para ello, pues lo que haremos será utilizar dos veces la ecuación de un dióptrio. Recordemos que la ecuación de un dióptrio decía que n2 partido S' menos n1 partido por S era igual a n2 menos n1 partido por R. Esto de aquí es la separación entre un medio 1 y un medio 2, o luego entre un medio 2 y un medio 3. ¿De acuerdo? Bien, vamos a colocar un objeto aquí, a una determinada distancia del primer dióptrio. Y vamos a ver que se forme la imagen de este objeto en algún punto determinado. Pongamos que aquí, ¿vale? Este sería el objeto 1 y esta sería la imagen del objeto 1, es decir, el objeto antes de pasar por el primer dióptrio, y esta sería la imagen del objeto después de pasar por el primer dióptrio. Pero claro, después de que pase, imaginémonos que el trazado de rayos sería así, ¿vale? Y aquí vendría hasta este punto, pero claro, antes de que llegue a ese punto se encuentra con el dióptrio 2, con lo cual vuelve a desviarse los rayos. Lo que ocurre es que la imagen del primer dióptrio es el objeto del segundo dióptrio, ¿vale? Entonces llega aquí, los rayos pues aquí yo que sé harán otra cosa y la lente en realidad se formará, la imagen se formará aquí, en este punto, que sería la imagen del segundo dióptrio, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es hacer pasar la luz por el primer dióptrio, se nos formará la imagen de ese primer dióptrio, pero esa imagen del primer dióptrio es el objeto del segundo dióptrio. Y volvemos a calcular dónde se forma la imagen de este segundo dióptrio, que sería este otro punto. De tal manera que la lente en realidad lo que me ha hecho es que este objeto me ha formado esta imagen. Y eso es lo que me va a interesar. Esta será la distancia objeto de la lente y esta será la distancia imagen de la lente. Vamos a resolver primero el primer dióptrio. Entonces lo que haríamos sería, n2 es el segundo índice. Vamos a suponer que hay fuera. n2 es el segundo índice, por lo tanto, n2 sería n partido s'. S', como decimos, estamos en el primer dióptrio, este es el primer dióptrio, pues S' sería la imagen, pero del primer dióptrio, ¿vale? Estamos hablando de esta distancia, S1'. Menos n1, n1 sería 1 partido de la distancia objeto. La distancia objeto sería la distancia objeto según la primera. Y esto sería n2 menos n1, n menos 1, partido r. R es el radio de curvatura del dióptrio 1. De acuerdo, de tal manera que aquí ya tengo la distancia objeto y tengo la distancia imagen. Ahora lo que hacemos es que el objeto para el segundo dióptrio sea la imagen del primero, es decir, que ahora lo que hacemos es que la distancia imagen del primer dióptrio va a ser igual a la distancia objeto del segundo dióptrio. Por lo tanto, hacemos ahora el segundo dióptrio. Segundo dióptrio. Pues segundo dióptrio sería n2 menos, n2 partido S'. n2 ahora es el 1. Partido S' sería S2', la imagen después del segundo dióptrio. Menos n1. n1 sería n partido S. S2, podría poner yo aquí un S2, pero ya directamente lo que pongo es S1'. S1' porque la distancia objeto del segundo dióptrio es la distancia imagen del primer dióptrio. Es igual a n2 menos n1, 1 menos n, partido R2.
Pues bien, ahora borro esto un poquito, que no me moleste. S1' es igual a S2. Y lo que hago es sumar estas dos cosas, estas dos ecuaciones directamente. Y me queda n partido S1', n partido S1' menos 1 partido S1 más 1 partido S2' menos n partido S1' es igual a n menos 1 partido R1 más 1 menos n partido R2. N partido S1' menos n partido S1'. Esto se me va. Y ahora aquí voy a sacar factor común. N menos 1. O si queréis, para que esto pueda sacar factor común, lo que puedo hacer es multiplicar esto por menos 1. ¿Vale? Si yo multiplico y divido aquí por menos 1, me queda como que, a ver, 1 partido S2 lo pongo antes por el tema del signo menos. 1 partido S2' menos 1 partido S1. Aquí lo único que he hecho ha sido invertir el orden. Y ahora aquí tendría n menos 1 partido R1. Y aquí voy a poner a ver, como digo, multiplico y divido por menos 1, ¿vale? Sería menos 1, 1 menos n, y esto partido por menos 1, R2, ¿vale? Menos R2. Menos 1, 1 menos n, esto es solamente este trozo, esto sería n menos 1. Menos 1 por 1, menos 1, menos 1 por n, n. Y ahora el signo menos 1, el menos r este de aquí arriba, lo puedo subir arriba. El menos R2 de abajo lo puedo subir arriba. Es decir, que con todo esto, ¿qué es lo que me ha quedado? 1 partido S2' menos 1 partido S1 es igual a n menos 1, que lo saco factor común, puesto que lo tengo aquí, y ya he visto que me sale aquí, y me quedaría entonces aquí 1 partido R1, 1 partido R1 menos 1 partido R2. Esta ecuación, n menos 1, esta ecuación es la que se llama ecuación del constructor de lentes. Y es posiblemente la ecuación que tenga el nombre más chulo de toda la asignatura. ¿Por qué se llama así? Pues porque nos está diciendo, porque claro, observemos, ecuación del constructor de lentes. Esto aquí teniendo en cuenta que hemos tenido los índices de refracción, el dioptrio 1 y el dioptrio 2, pero si recordamos, el objeto de nuestra lente es precisamente el objeto del dioptrio 1, esto es el objeto de la lente, y la imagen de la lente es la imagen del dioptrio 2. Esta es la imagen de la lente. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que tenemos es, si nos dan la distancia objeto de la lente, nosotros podemos calcular la distancia imagen sabiendo las características físicas de la lente. ¿Y cuáles son las características físicas? El índice de refracción, de qué material está hecho la lente, y los radios de curvatura tanto de la cara 1 como de la cara 2 de la lente. En estos casos es cuando sí es importante saber qué tipo de lentes tenemos. Es decir, si nos dijeran, tenemos una lente, yo que sé, con un índice de refracción 1,5 y que sea plano convexa, con un radio de curvatura de 4 centímetros, pues claro, el radio de curvatura de la cara 1 serían los 4 centímetros, el radio de curvatura de la cara 2 sería infinito, ¿vale? Esto sería un 0. Entonces tendríamos n, tendríamos el radio de la curvatura de la cara 1 y el de la cara 2, ¿vale? Averiguaríamos estos conociendo las características físicas de nuestra lente. O si nos dicen, tenemos una lente bicóncava con radio de curvatura de la cara 1 de tanto y radio de curvatura de la cara 2 de cuánto, ¿vale? Aquí habría que tener en cuenta el criterio de signos. El centro de curvatura de la cara 1 sería negativo, el centro de curvatura de la cara 2 sería positivo, pero nos están dando toda esta parte de la derecha. Entonces, si nos dan la distancia imagen, si nos dan la distancia objeto, nosotros podemos calcular la distancia imagen. Pero vamos a ir un poco más allá. Es decir, esta no es la ecuación que más vamos a utilizar porque, como hemos visto, los focos, y en concreto el foco imagen, van a ser muy importantes a la hora de trabajar con las lentes.
vamos a ver dónde estaría el foco imagen. Recordemos que el foco imagen era cuando nosotros tenemos nuestro objeto en el infinito, el lugar donde se forma la imagen. Es decir, que para encontrar la distancia focal imagen, lo que tenemos que hacer es que la distancia objeto, el objeto plantarlo menos infinito, y entonces la imagen es lo que llamamos distancia focal imagen porque es donde se forma la imagen. Si eso lo sustituimos aquí, pues tenemos 1 partido S', 1 partido F', menos 1 partido por S, menos 1 partido menos infinito, esto sale un 0, es igual a n menos 1, 1 partido R1 menos 1 partido R2. Es decir, si observamos, todo esto que tenemos aquí es justo la inversa de la distancia focal imagen. Pues es muy común encontrarse esa ecuación, en vez de con la forma de la ecuación del constructor de lentes, de esta manera, que es mucho más sencilla. 1 partido S' menos 1 partido por S es igual a 1 partido F'. Esta es la ecuación de una lente plana. Tenemos que conocer las características de la lente y de forma general lo que se suele dar es la distancia focal de la lente. Por cierto, si la distancia focal está en metros, 1 partido la distancia focal, la inversa de la distancia focal, es lo que se conoce como la potencia de la lente. Y se mide en dioptrías. O sea que cuando dicen que tenéis 4 dioptrías de miopía, significa que esto vale menos 4. Si es miopía es porque es una lente divergente, ¿vale? Entonces tendríamos que la focal está a la izquierda y de ahí el signo menos, ¿vale? O si tenemos hipermetropía y nos dicen que tenemos 4 dioptrías, es porque todo esto es el número 4, pero ojo, si la focal está en metros, la unidad del sistema internacional. Por último, reseñar que en el caso de las lentes, el aumento lateral, que era I' partido por I, es S' partido por S. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente vamos a tener el mismo tipo de problemas. Dada una lente, la que sea, convergente, divergente, encontrar dónde está la imagen, y para eso pues lo tenemos que hacer aquí, y ver cuáles son sus características, que vendrían a ser exactamente las mismas. Si sale mayor que 0, este número es porque es una imagen que está derecha, mientras que si sale menor que 0 es porque está invertida, y luego dependiendo si está entre 0 y 1, si coincide que vale 1 o si es mayor que 1, pues tendremos una imagen menor, una imagen igual o una imagen mayor que el objeto. La única particularidad es que a veces nos darán las características de la lente en forma de la focal de la lente, ¿vale? Y entonces pues es la parte más sencilla, directamente es un parámetro que se utiliza en esta ecuación, o nos dan la potencia de la lente, que es esto, en definitiva. Y otras veces utilizamos la ecuación del constructor de lentes porque nos dan las características físicas. Nos dicen, tenemos una lente biconvexa de tantos radios, de tal radio y tal radio, o simétrica, o lo que sea. Nos dan las características físicas. Solo en ese caso es cuando se utiliza la ecuación del constructor de lentes. Cuando conocemos los radios de curvatura del dioptrio 1 y del dioptrio 2 que forman esta lente, y conocemos el índice de refracción del medio que tenemos ahí dentro. Hasta luego.